Muy buenas, hermanos. Ahora la meta es acabar capítulo 19 de la Confesión de Londres. Hemos estado desarrollando la cuestión de la ley y la verdad más importante que hemos aprendido es que hay tres tipos de ley en el Antiguo Testamento. Está la ley ceremonial, la judicial y la moral. La moral sigue vigente hoy. El Espíritu Santo utiliza la ley moral, el decálogo, para santificar al pueblo cristiano. Aquí tenemos la lectura 19.7, ahí está en la pantalla, y leo lo que dice ahí, la confesión. Dice: los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Claro, la ley hay moral, lo que hemos venido explicando. Vale, hay un sentido en el cual la ley y el Evangelio están en enemistad, pero hay otro sentido según el cual la ley y el Evangelio están en perfecta armonía. Pues, ¿en qué sentido están en enemistad? ¿En qué sentido están en armonía? Están en enemistad en cuanto a la justificación. Tú no puedes ser justificado por la ley moral. Tú solamente puedes ser justificado mediante la fe en el Evangelio. En la fe que dice que Cristo murió por tus pecados, resucitó al tercer día. Si tú crees en Él, arrepintiéndote del pecado, serás salvo. Tu justificación es por la fe en Jesucristo. Tu justificación es por la fe en el santo Evangelio. Pero tú no puedes ser justificado por la ley. En este sentido de justificación, la ley y el Evangelio están en enemistad. Pero como aprendemos aquí en 19.7, hay un sentido en el cual están en perfecta armonía. ¿En qué sentido? En el sentido de la santificación. Porque cuando la gracia de Dios salva un corazón, esa misma gracia impulsa al salvo, al creyente, al redimido, al regenerado, a vivir para la alabanza de Dios. Y en términos prácticos, ¿cómo podemos vivir para la gloria de Dios? Guardando la ley moral. ¿Cuál es? ¿Cuál es la herramienta empleada por el Espíritu Santo para santificarnos? La ley moral. El decálogo, los mandamientos del Señor. Dios prometió que Él iba a producir esta clase de obediencia en su pueblo a través del profeta Ezequiel. Y como bien sabéis, uno de mis textos favoritos del Antiguo Testamento es Ezequiel 36, 26 a 27. Es que me encanta lo que dice aquí el Señor, porque es así. Y yo veo que mi propia vida es una realidad. Dice el Señor a través de su profeta: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y, por favor, fijaos en esta parte: haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Os dais cuenta? Cuando Dios hace una obra de gracia salvando a una persona, Él se encarga de que aquella persona guarde la ley moral. Entonces, hermanos, lo que tenemos aquí escrito atenta directamente contra el antinomianismo o el antinomismo, dependiendo del libro que consultes. El Espíritu Santo es dado para que tú y yo, sí, amén, seamos salvos, por supuesto, pero después de ser salvos, el Espíritu Santo nos es dado para que andemos en los estatutos del Señor. El Espíritu es dado para que obedezcamos a Dios. Entonces aquí tengo una cita de R.C. Sproul y él dice: el cristianismo no es una religión que sanciona la idea que cualquiera que tiene el derecho a hacer lo que le parezca bien. Por el contrario, el cristianismo nunca le da a nadie el derecho a hacer lo que está mal. Repito la cita. El cristianismo no es una religión que sanciona la idea que cualquiera que tiene el derecho a hacer lo que le parezca bien. Por el contrario, el cristianismo nunca le da a nadie el derecho a hacer lo que está mal. Lo que Sproul dice está en consonancia con la promesa de Ezequiel 36, 26 a 27. Cuando Dios nos salva, Él nos encamina hacia lo bueno. Y el Nuevo Testamento concuerda, un solo ejemplo,
Romanos 8:4 dice que la justicia de la ley ahora se cumple en nosotros. Nosotros ahora que somos del Espíritu, que hemos nacido del Espíritu, ahora nosotros, por el poder del Espíritu, andamos en la justicia de la ley. ¿Cuál ley? La ley moral. El Espíritu de Dios produce en nosotros amor hacia Dios y el Espíritu en nosotros produce amor al prójimo y guardamos así el decálogo. Y un texto que he citado recientemente en nuestras clases es Tito 2:13, que habla sobre la gracia de Dios, que nos enseña a qué, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y esta misma gracia nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Te das cuenta? La verdadera gracia de Dios no nos entrega al pecado. La verdadera gracia de Dios nos aleja de la impiedad, nos aleja de los deseos mundanos y nos conduce a vivir de manera sobria, justa y piadosa en el siglo presente. Es que todos estos textos nos están diciendo lo que la confesión hoy nos ha declarado, que la ley y el evangelio andan juntos. Ahora, no en el sentido de justificación, pero sí en el sentido de santificación, porque después del evangelio salvarnos, nosotros ahora somos santificados a través de la obra del Espíritu Santo que nos lleva a andar en la ley moral de Dios. Y os pongo otro texto. Hebreos 13, versículo 21, la palabra de Dios dice: Dios os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. Y claro, Él, quien está hablando de Dios, y Dios nos envía de su Espíritu está en nosotros, y ya que el Espíritu está en nosotros ahora hacemos su voluntad. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Cristo. ¿Y qué es lo que es agradable delante de Dios? Su ley revelada, su palabra revelada. Así que nosotros, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, hacemos lo que es agradable delante de Dios. Dios, a través de su Espíritu, Él nos salva y luego Él se encarga de que obedezcamos su voluntad. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dios entonces quiere que tú y yo andemos según su voluntad y nos da del Espíritu para que sea una realidad. ¿Y dónde podemos encontrar esta voluntad de Dios? En las dos tablas de la ley. Tabla 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu fuerza. Tabla número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amados, la gracia de Dios no es libertina, sino santificadora. Y aquella persona que se jacta de haber recibido la gracia, para entregarse al pecado, no ha recibido gracia, sino desgracia. No tiene la gracia de Dios. Y es más, simplemente un comentario final aquí. Sé que no es muy largo el punto 7, pero aquel que tiene el Espíritu Santo ahora hace libre y alegremente lo que requiere la ley del Señor. No es, ay, qué pesada la ley de Dios. No, es uno desea cumplir con la voluntad de Dios. Como decía Juan, sus mandamientos no son gravosos. Por tanto, queridos hermanos, si hemos nacido de nuevo, que podamos pues decir con el salmista lo siguiente: tus testimonios son mis delicias. Lenguaje de una persona regenerada, el que está bajo la gracia de Dios, el que está bajo la obra del Espíritu Santo, atesora la ley moral y procura diligentemente andar en obediencia a ella. Así que examine tu corazón. ¿Hay en ti este deseo de agradar a Dios? ¿Hay en ti este deleite en los mandamientos del Señor? Si me puedes decir que sí, pues gloria al nombre de Dios. Eres de la familia de la fe. El Espíritu Santo te ha transformado. Así que damos la gloria a Dios. Y hemos dicho ya en esta clase, pero repito, para que quede bien claro, no somos salvos por guardar la ley, pero es cierto que una vez salvos, vamos a abrazar la ley moral de Dios, amando al Señor con todo el corazón, amando al prójimo como nosotros mismos. Y si caemos, nos arrepentimos, confesando nuestro pecado y seguimos adelante. Amén, amados. Pues gloria a Dios. Gracias por este tiempo juntos en el capítulo 19. Espero que haya sido útil y muchas bendiciones. Y nos vemos, si Dios quiere, en capítulo 20. Hasta luego. Salud y gloria.